Bienvenidos a Tras su huella, un lugar para ser discípulos de Cristo a todas las naciones, perfeccionar y edificar a los santos para la obra del ministerio de Cristo. Yo soy el pastor Yaciel Toledo de la iglesia Heart of Worship en Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos. En breve estaremos con ustedes. En este segundo episodio de la serie Panorama Bíblico acerca de la intercesión, estaremos hablando sobre Jesucristo como nuestro modelo perfecto de intercesor. El solo hecho de ver el modelo perfecto de Cristo como intercesor nos motiva a consagrarnos a este ministerio de rompimiento espiritual. Jesucristo buscaba diariamente en privado el rostro del Padre Celestial. Algunas escrituras nos demuestran tal afirmación. Ah, por ejemplo, Marcos 1:35 dice, se levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, antes de salir a predicar, él oraba. Antes de tomar decisiones importantes, buscaba el rostro de Dios. Antes de caminar sobre las aguas y orar por los enfermos, también Jesús oraba. Ah, Tenemos, por ejemplo, una de las decisiones importantes para él que fue escoger los 12 discípulos que luego llamó apóstoles. Él se levantó muy de mañana y saliendo aún oscuro, dice la palabra, salió, se fue a orar, se fue a un monte a orar, pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Es decir, que antes de tomar decisiones importantes, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, tenemos que orar. Antes de salir a predicar el Evangelio, tenemos que orar. Pero también nos enseña la palabra en Mateo 14, a partir del versículo 23 al 33, cuando Jesús había despedido la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice que salió y estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino sobre ellos andando sobre el mar. Es decir, que antes de caminar sobre las aguas, antes de también orar por los enfermos en Genezaret, Jesús oró. Jesús buscó el rostro del Señor, tuvo un tiempo de intimidad con el Padre. Cada vez que tenemos que tomar decisiones importantes en nuestras vidas, tenemos que buscar el rostro de Dios para que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Jesús conocía y practicaba el principio de aislamiento, del cual depende el éxito de Dios en nosotros. Este principio de aislamiento es apartarse del escenario público de la actividad para consagrarse al escenario privado en la intimidad. Es decir, es el tiempo que yo voy a buscar para estar a solas con Dios. Es el tiempo donde vamos a ir a nuestro aposento a buscar la presencia del Señor. Es el tiempo donde vamos a sumergirnos en la presencia del Señor sin que nada nos estorbe, para que Dios nos hable, ponga impresiones en nuestros corazones y también trate con nuestras vidas. El devocional de Cristo se centraba en 7 objetivos. Y estos objetivos son la comunión, la meditación, renovación, bendición, intercesión, confrontación y evangelización. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos tiempos o partes del devocional de Jesucristo. El número 1, que es la comunión. Jesucristo tenía intimidad con el Padre Celestial. Jesucristo buscaba y se apartaba también para tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo de intercambio con Dios, que es lo que significa comunión. En este tiempo era donde Jesús podía decir, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. Era un tiempo donde Jesús se fortalecía y antes de hacer cualquier actividad pública, Jesucristo buscaba en intimidad el rostro del Señor. El segundo, eh, el segundo de este tiempo devocional es la meditación, del que Jesucristo pasaba tiempo con Dios y era escudriñar las escrituras. Él escudriñaba las escrituras. Lucas 4:16 al 22 nos enseña
cuando Jesucristo fue al templo y él estuvo allí, abrió el libro, le abrió las escrituras en el profeta Isaías y halló una parte donde decía, según Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, que en el tiempo de meditación de Jesucristo en su devocional privado, Él escudriñaba las Escrituras. Así es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y de hecho estamos hablando de estos principios del tiempo devocional de Jesucristo para nosotros ser imitadores de Él y también aplicarlo en nuestras vidas. El tercer punto del devocional privado de Jesucristo es la renovación, el cual se define como la crucifixión del yo y dependencia total de Dios. Mateo 26 del 36 al 42 nos enseña cuando Jesucristo fue al monte de Getsemaní, le dijo a sus discípulos que se sentaran, que entre tanto él iba y oraba, y allí él expresó a su padre que su alma estaba muy triste hasta la muerte, y le pidió a sus discípulos que se quedaran y velaran con él. Jesús se postró sobre su rostro, orando al Padre le dijo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. El versículo 42 termina. Entonces estamos hablando de que Jesucristo ante cualquier cosa, Él pedía a Dios que le hiciera la voluntad de su Padre Celestial, porque para eso Él fue enviado a la tierra, para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. El cuarto punto de el devocional privado de Jesucristo es la bendición, es el clamor por sus discípulos. Jesucristo intercedía por sus discípulos. Él oraba al Padre pidiendo la protección de sus discípulos. Y nos lo demuestra en la oración que él tuvo en el libro de Juan capítulo 17, a partir del versículo 5 en adelante. Versículo 9 fundamentalmente donde Jesucristo dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Luego en el versículo 15 al 18 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por tanto, este punto número 4 del tiempo devocional privado de Jesucristo, Jesús clama por cada uno de nosotros. Jesús ruega al Padre por nuestro bienestar, por nuestra protección, que los ojos del Padre estén sobre nosotros. Y también nosotros en nuestro tiempo devocional debemos clamar por las bendiciones o las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras congregaciones, sobre nuestras familias, sobre las personas que estamos discipulando y trabajando con ellos. El punto 5 del devocional privado de Jesucristo es la intercesión y es el clamor a favor de las multitudes perdidas. Este es el tiempo donde nosotros oramos para que Dios tenga compasión de las personas que están perdidas, de las que necesitan de la presencia de Dios y del cuidado de Dios y del toque de Dios también. En Mateo 9, 36, 37 y 38, Jesucristo nos demuestra que Él tuvo compasión por las multitudes perdidas. Dice Él porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es el tiempo donde Jesucristo clamó por las multitudes perdidas. Y también tenemos que incorporar en nuestro tiempo de intercesión nuestro clamor
hacia las personas que aún no conocen a Dios, para que sean también trasladados del imperio de la muerte al reino de Jesucristo, para que sean personas que sean salvas y vengan al conocimiento de nuestro Dios eterno, y para que también puedan tener una relación íntima con Jesucristo, que es el dador de la vida. El punto 6 del devocional privado de Jesucristo es la confrontación. Y esto se está refiriendo a la guerra espiritual contra los demonios. Y vamos a estar refiriéndonos a Mateo 17, del versículo 14 al versículo 21. Vemos que aquí Jesucristo llegó, había un gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesucristo había respondido que los discípulos no lo habían podido sanar porque tenían muy poca fe. Jesucristo a partir del versículo 18 dice: y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Es decir, que este muchacho, que era lunático, según la descripción del Padre, estaba endemoniado, y al traerlo a Jesús, Jesucristo reprendió al demonio, y el muchacho fue libertado en aquella misma hora, pero esto no lo pudieron hacer sus discípulos. Sus discípulos vinieron entonces a Jesús y le dijeron aparte: ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Y Jesucristo le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero Jesús les recuerda en el versículo 21 que también hay que orar y hay que ayunar. Jesucristo le dice: pero este género, es decir, el género refiriéndose a las personas que se encontraban endemoniadas, dice: no sale sino con oración y ayuno. Por tanto, para poder confrontar a los demonios, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que tener un buen tiempo en la presencia de Dios para ser empoderados por el Espíritu Santo y que Dios se manifieste en nuestras vidas para que tengamos la autoridad que Él nos ha dado en el nombre de Jesús. Y el punto 7 del devocional privado de Jesucristo es la evangelización. Jesucristo evangelizó, y la evangelización simplemente es extender el reino de Jesucristo en la tierra. Jesús oró en Juan 17, a partir del versículo 20 al 26, que es la porción bíblica de esta sección de evangelización. Él oró por los discípulos para que nosotros seamos enviados al mundo como Él fue enviado, para que cumplamos su propósito, para que cumplamos con la gran comisión, como nos enseña y exhorta la palabra o nos manda la palabra en Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, donde también nos recuerda que toda la autoridad que le ha dado el Padre a Jesús y Jesucristo nos las ha dado a nosotros también. Antes de salir a predicar, antes de cumplir con la gran comisión, tenemos que tener un devocional privado con Jesucristo. Es decir, en este episodio hemos hablado del devocional privado de Jesucristo, cómo imitarlo, cuáles eran los puntos básicos de este tiempo devocional, para entonces nosotros poder aplicarlo en nuestras vidas y también hacer lo mismo que Él hizo. Dios nos llama a ser imitadores de Jesús, disfrutando diariamente de un devocional privado poderoso que acelere los planes de su reino en la tierra. Vivimos bajo la dispensación de la gracia y Dios está visitando las naciones con un poderoso avivamiento de salvación y milagros. El reino de Dios se edifica y extiende sobre la base de un poderoso escudo de oración. Próximamente estaremos hablando sobre este escudo de oración con porciones bíblicas de la unidad en la intercesión de Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia, que produce un avivamiento de Dios en todo el mundo, y también definiremos el concepto de avivamiento. Dios les bendiga y los despido con este hermoso canto que nos habla de la vida de Daniel como este hombre intercesor que oraba 3 veces al día
fue librado de la boca de los leones. Dios les guarde. Hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y le dijo el rey a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Señor, mira dónde me han traído, por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: